Hola, Marce. Estás grabando, ¿no? No te escucho. En esta reunión de la Sociedad de Cirujanos de Tucumán, nuestra actividad de todos una vez por mes tenemos la programación del programa de desarrollo profesional continuo de la Sociedad de Cirujanos para todos los miembros de la misma y para todos los cirujanos del país que quieran, y del país del exterior que quieran escuchar esta conferencia. Vamos a coordinar junto con el doctor Matías Cruz, que lo están viendo ustedes acá, esta reunión. El doctor Matías Cruz es médico cirujano del Hospital Centro de Salud y cirujano del Servicio de Emergencias. Yo soy el doctor Pero, jefe del Departamento de Emergencias, y vamos a presentar a nuestro invitado, el doctor Juan Pablo Muñoz, que es médico cirujano del Hospital Bonorino Udaondo, y el doctor Matías va a presentarnos su currículum. Matías. ¿Estás muteado, Matías? Activa el micrófono. Matías, no se te escucha. Llámenlo, doctor. Pablito. ¿Cómo te va? Daniel, perdón, no se ¿Qué te decís, escucha. Jorgito? Estamos con problemas técnicos. Yo lo voy a presentar al doctor Pablo. Por El favor. doctor es médico especialista en cirugía general y especialista en coloproctología. Como decía recién, es médico de planta de la unidad de coloproctología del Hospital Bonorino Udaondo. Es miembro titular de la Asociación Argentina de Cirugía y miembro titular de la Sociedad Argentina de Coloproctología. Doctor Pablo, muchas gracias por estar con nosotros, y la conferencia que nos va a brindar hoy es patología benigna periorificial para cirujanos generales. Quiero contarles que las preguntas que ustedes quieran realizar se van a mostrar al final de la conferencia del doctor Pablo. Cuando quieras, Pablo. Marcela. Bueno, muchas gracias por la invitación a Jorge, a la sociedad. Para mí es un gusto estar con ustedes y bueno, podemos hacerlo al final o después de cada tópico, hemorroides, fisura y fístulas. Eso lo manejan ustedes. Empezamos. Bueno, como bien dijeron, yo me desempeño en el Hospital de Gastroenterología y en la unidad de Nueva Proctología, que es un centro privado en el cual tenemos varios otros centros, IUBA, Centro Médico Ambrosetti y el Sanatorio Mater Dei. Y ahí hacemos y desarrollamos nuestra actividad. Patología anal benigna para cirujanos generales. La siguiente. Yo no puedo pasarla, así que van a escuchar bastante la siguiente. Bueno, debemos saber que todas las hemorroides son almohadillas anales compuestas de vasos sanguíneos, venas, capilares y arteriolas, músculo liso, el músculo de Treitz, y tejido conectivo. Todas las personas tenemos hemorroides, es un tejido normal. Cuando este tejido genera síntomas, uno está frente a una enfermedad hemorroidal. La siguiente.
Se estima que el 50% de la población mayor de 50 años de edad padece la enfermedad hemorroidal. Muchas enfermedades anorrectales, los pacientes cuentan síntomas y muchos médicos atribuyen esto a la enfermedad hemorroidal y muchas veces no es así o uno no está en lo correcto. La prevalencia es de 4.4%, es igual en ambos sexos y el pico de prevalencia entre los 45 y 65 años de edad. La siguiente. ¿Cuáles son los factores asociados a la enfermedad? La constipación, la hipertonía efitérica y el embarazo como principales. La siguiente. Obviamente siempre hay un factor hereditario, la bipedestación. Ustedes saben que los animales que andan en 4 patas no tienen enfermedad hemorroidal. Esto es parte de estar en bipedestación, el efecto de la gravedad, y obviamente todo aquello que aumente la presión intraabdominal, como dijimos, el embarazo, ascitis, obesidad. La siguiente. Cambios hormonales, por supuesto la diarrea crónica, y lo más importante, la constipación y el esfuerzo evacuatorio. Estar tiempo en el baño haciendo esfuerzo, eso predispone a la enfermedad hemorroidal. La que sigue. Bueno, las podemos clasificar a las hemorroides en hemorroides internas, que están dentro del conducto anal o de la línea pectínea hacia arriba, las hemorroides externas cubiertas por piel, las internas cubiertas por mucosa, y las mixtas es una mezcla, o sea, hay hemorroides internas y hemorroides externas. Ambas producen patología. La que sigue. Las hemorroides internas las podemos clasificar de acuerdo a grados por un síntoma, que es el prolapso. Las grado 1 son hemorroides que están dentro del conducto anal, hemorroides internas. Grado 2 son aquellas que salen y se reintroducen solas. Grado 3, las hemorroides salen y el paciente las reintroduce, y las grado 4 son aquellas que están permanentemente afuera. O sea, tenemos que tener en cuenta que no se clasifican por el sangrado que dan, sino por el prolapso que generan o que genera la enfermedad. La que sigue. Siempre que estamos frente a un paciente con enfermedad anal o anorrectal, debemos realizar un examen proctológico. El paciente se pone en decúbito lateral izquierdo, además de, obviamente, el interrogatorio. Por supuesto que es muy importante tener en cuenta todo lo que les dije antes de los factores predisponentes y, por supuesto, los síntomas. No solamente el sangrado y el prolapso son síntomas de enfermedad hemorroidal, sino otros como también el prurito. Es menos frecuente el dolor, excepto que uno esté frente a un evento agudo de inflamación hemorroidal, pero lo más característico de la enfermedad hemorroidal es el prolapso y el sangrado. En cuanto al examen, ponemos al paciente en decúbito lateral izquierdo y hacemos tenemos que tener en cuenta estos 4 puntos. La inspección, que es observar el conducto anal, el tacto rectal, es muy importante para intentar evaluar si hay alguna masa en el recto inferior o en pleno conducto anal o alguna trombosis hemorroidal. Nadie puede tocar o con un tacto hacer diagnósticos de enfermedad hemorroidal prolapsante sin complicaciones. En general es algo dinámico, uno hace pujar al paciente para tratar de evaluar si salen las hemorroides o no durante la inspección. La anoscopía, este es un punto importante para ver si la hemorroide está y si durante el pujo prolapsa, si son hemorroides que están congestivas, si son voluminosas, al margen del grado, pueden ser grado 1, 2, 3, o a veces 4, pero una hemorroide de grado 2 puede
ser voluminosa o tan voluminosa que haga que el cirujano, en vez de hacerle un procedimiento, elija otro. Y por supuesto la rectosigmoidoscopía para descartar otras patologías. La que sigue. Fíjense que cuando uno tiene un paciente con sangrado, en general uno diría, bueno, yo a este paciente le voy a hacer una colonoscopía. Hoy estamos viendo pacientes más jóvenes con cáncer colorectal, por lo cual es muy importante interrogar al paciente, sobre todo en antecedentes familiares de cáncer colorectal y por supuesto teniendo en cuenta la edad. Ustedes saben que la colonoscopía debe hacerse a partir de los 50, una cada 5, pero la Sociedad Americana de Gastroenterología la bajó a 45, pero yo les cuento que en el hospital 50% de los pacientes que nosotros operamos tienen menos de 40 años. Por lo cual uno tiene que evaluar bien y a veces hacer la colonoscopía, si bien hoy la recomendación uno ve es seleccionar los pacientes. Yo creo que es muy importante escarbar el interrogatorio para tratar de ver si a ese paciente le vamos a complementar con una colonoscopía o no. Y por supuesto un laboratorio. El laboratorio debe tener un hemograma, un coagulograma y algunas patologías hematológicas que pueden hacer que un paciente sangre más por tener algún trastorno de la coagulación, y además una ferremia y una saturación de transferrina, un porcentaje de saturación, porque muchos pacientes con hemoglobina normal tienen un hierro y una saturación baja, por lo cual, y esto va a hacer, o puede hacer pensar en que nuestro carbón, que sería el hierro, si está bajo, es probable que el paciente quede sin fuego, o sea, que la hemoglobina empiece a bajar. Entonces, eso es una cuestión muy importante, por lo cual uno puede apresurar el tratamiento del paciente, o decir, también seleccionar a este paciente lo voy a operar, o a este paciente le voy a hacer tratamiento médico. La que sigue. En general, cuando tenemos pacientes con enfermedad hemorroidal, los pacientes tienen que saber que la dieta las medidas higiénico-dietéticas no curan la enfermedad hemorroidal. Pueden mejorarla, pero no la curan. Y por supuesto es muy importante cómo vive el paciente su enfermedad. Es muy importante interrogarlos en cuanto a calidad de vida, ya que esto hace que los pacientes decidan. No se olviden que con algunas excepciones, como por ejemplo anemias importantes o hemorragia del paciente en agudo que tenga sangrado en jet hemorroidal, o alguna situación especial o una fluxión hemorroidal, en general el paciente decide o lleva al médico a quirófano, no el médico al paciente. Entonces es muy importante ir viendo cómo se comporta el paciente en las consultas, y generalmente empezamos con tratamiento médico, que va dirigido a minimizar el esfuerzo evacuatorio, aumentar la ingesta de líquidos y fibras en la dieta. La fibra sintética en general la damos hasta 35 gramos día, con mucho líquido, tratando de que el paciente tenga volumen y evacúe más fácil. En general, psyllium, metilcelulosa y por supuesto laxante. La que sigue. Modificación de hábitos evacuatorios, como les decía, evitar permanecer en el baño por largos periodos, higiene con bidet y baño de asiento en general a 40 grados centígrados, o sea, agua tibia. La que sigue. Hay dos situaciones especiales. Una es la trombosis hemorroidal externa, que produce mucho dolor, el paciente es un bulto que duele. Acá tenemos dos posibilidades. Una es
darle antiinflamatorios, no mucho más que eso, y este evento se resuelve solo en 3 semanas, y si no, lo que nosotros habitualmente hacemos es una pequeña herida en la región, no sé si ustedes lo ven, si yo lo marco, ¿lo ven? Bueno, no sé si me escuchan. No, no se ve No se ve. cursor, Bueno, el hacemos cursor. una incisión muy chiquita de 3-4 no. milímetros en la base del hemorroide y hacemos una hemorroidectomía, no una trombectomía. Ustedes lo pueden sacar al paciente y el paciente andar bien con una trombectomía. Pero en el mismo tiempo que ustedes hacen una trombectomía, nosotros hacemos una hemorroidectomía sin la resección de la piel, y eso hace que esa hemorroide, que seguramente va a volver a salir si uno le indica tratamiento con antiinflamatorios, se va en 3 semanas, pero va a volver a salir. Si nosotros le sacamos la hemorroide, no sacando la piel, sino haciendo una pequeña incisión en la base de la hemorroide, de la inflamación, y haciendo la hemorroidectomía como si fuera la subcutánea, submucosa de Parks, lo mismo en la trombosis hemorroidal. Es un procedimiento que lo podemos hacer con anestesia local o con una ligera sedación, si es más voluminoso el bulto, y el paciente en general anda muy bien, resuelve rápidamente el problema, y en el lugar donde la sacamos no vuelve a salir más. La que sigue. Y si no, la otra situación especial es la fluxión hemorroidal. En general, si no hay necrosis, tenemos 2 chances. Y acá sí tiene que, en general, el que resuelve el tema, si es quirúrgicamente, debe ser un especialista, porque acá lo que tenemos, o hay más dificultad, es que al tener el tejido inflamado, ustedes saben que uno cuando hace una hemorroidectomía tiene que dejar puentes cutáneos mucosos que evitan la estenosis. Cuando hay un tejido muy inflamado, la posibilidad de que uno vea esos puentes, o haga esos puentes, o fabrique esos puentes, es más compleja. Entonces es más factible la estenosis. Entonces en esos pacientes, si no hubiera necrosis, uno puede hacer tratamiento médico. En general, venotónicos, corticoides, analgésicos, anestésicos locales, reposo estricto, baños de asiento, lidil o lidilcort local. Hay un abanico de posibilidades. En general, el paciente mejora y luego se opera. Pero si ustedes, o sea, yo intento a estos pacientes operarlos, ya que si uno lo saca del evento agudo, son aproximadamente 2-3 semanas, y si uno después lo opera al paciente porque queda, o sea, no quiere volver a repetir ese episodio, son otras 3 semanas de posoperatorio. Entonces es un tiempo largo, y si uno lo opera del vamos, en general el paciente, como tiene memoria de dolor, tiene mucho menos dolor posoperatorio. El posoperatorio en general es bueno, pero la cirugía en general que uno hace es una cirugía que se llama operación de Buy, que ustedes la pueden buscar. Yo no se las voy a presentar porque es algo para cirujanos generales, pero si alguno tiene interés podemos charlar de eso. La que sigue. En cuanto al tratamiento médico, como les decía, la modificación de la dieta, que consiste en la ingesta adecuada de líquidos y el agregado de fibra, es la primera línea de tratamiento no quirúrgico primario para pacientes con enfermedad hemorroidal sintomática. La que sigue. El aumento de fibra y la ingesta de líquidos ha demostrado mejorar los síntomas moderados del prolapso y el sangrado. No olvidemos que no cura la enfermedad, y ningún paciente en general hace una dieta en forma eterna. Entonces uno tiene que tener en cuenta esto, pero sí puede jugar con el paciente hasta que el paciente solito va a decidir qué hacer. La que sigue.
Entonces, minimizar el esfuerzo defecatorio, evitar el tiempo prolongado en el inodoro, ya que este se asocia con tasas más altas de hemorroides sintomáticas, y higiene en el bidet tiene un grado de recomendación 2B. La que sigue. La mayoría de los pacientes con enfermedad hemorroidal grado 1, 2 y 3, para los que el tratamiento médico falla o que afecta su calidad de vida, pueden ser tratados eficazmente con procedimientos ambulatorios alternativos a la cirugía. La que sigue. ¿Cuáles son estos tratamientos alternativos a la cirugía? Escleroterapia, crioterapia, coagulación infrarroja o ligadura elástica de Baron o macroligadura por aspiración. La que sigue. Escleroterapia. Indicaciones de hemorroides grado 1, 2 o 3, sangrantes, en general con fenol al 5% u otras sustancias. Las ventajas es una cosa bastante simple de realizar. Se hacen varias sesiones con tasas de éxito del 75 al 89%. Las complicaciones, leve molestia, sangrado con inyección, pero hay que tener, digamos, hay que hacerla porque existen algunas otras complicaciones como la necrosis y la infección. Yo nunca hice escleroterapia, pero por ahí si hay alguien que lo ha hecho, lo podemos charlar. La que sigue. Otra cosa que no he hecho nunca, siempre nos dijeron que no, la crioterapia. En general, a menos 60 o menos 80 de óxido nitroso, 100 o menos 196 de nitrógeno líquido. Esto genera crionecrosis del tejido hemorroidal y fija la mucosa y la submucosa a los planos profundos. El problema de esto son las complicaciones. Cuando uno hace crionecrosis es muy difícil saber hasta dónde llega. O sea, si yo quiero hacer una crionecrosis de la mucosa, el tejido hemorroidal, puede llegar esta hasta el músculo y dejar al paciente con una herida, inclusive con incontinencia, entonces, y tarda bastante en cicatrizar, por lo cual no tengo experiencia, es lo que siempre nos han enseñado. Es probable que algunos más viejitos que yo, que veo que hay, tengan experiencia o hayan visto, pero en general no hacen. La que sigue. Coagulación infrarroja, sí he podido hacer. En general la hacemos en hemorroides sangrantes grado 1, alguna grado 2, sin prolapso significativo, por supuesto. El método de acción se aplica en 3 puntos en la base de la hemorroide directa, ondas infrarrojas. Esto produce destrucción tisular y fijación de la mucosa por fibrosis. En general las complicaciones, proctorragia, dolor y una herida, que en realidad no es una fisura sino un hecho cruento. La que sigue. Por supuesto, la ligadura elástica es un método, yo diría, de lo mejor, que uno es sencillo, barato, uno lo puede hacer, hay 2 formas, según técnica de Baron, que es una pinza por tracción. La indicación son hemorroides grado 2. Esto se puede hacer ambulatorio de a 1 o 2 hemorroides en consultorio. Se tracciona el hemorroide, se coloca la pinza y se le dispara la banda. O se puede hacer también con una sedación más hemorroides. Eso depende de quién lo haga. Las complicaciones, hemorragia tardía, en general entre el 4º y el 10º día. Hemorragias más tardías, he visto solo una a los 14 días, pero en general entre el 7º, entre el 4º y el 10º día es la complicación más frecuente. Dolor intenso, trombosis hemorroidal externa, ulceración, deslizamiento de la ligadura o sepsis fulminante. Yo no he tenido ningún caso, pero conozco 2 médicos que le ha pasado. La que sigue. Ahí usted tiene la técnica de Baron. Ustedes traccionan la hemorroide con una ALIS que va dentro del dispositivo que va a disparar la banda.
una vez que tienen la hemorroide y saben dónde van a disparar, esta se dispara siempre teniendo en cuenta que cuando uno hace una ligadura tiene que ser por arriba de la línea pectínea, porque si uno cae por debajo de la línea pectínea, o sea, se hace para hemorroides internas, si cae por debajo o muerde la línea pectínea, el paciente va a sufrir dolor inmediato a la colocación. La que sigue. La técnica de Reineto o por aspiración o macroligadura se hace con un anoscopio, cualquiera que sea. En general nosotros lo hacemos con anestesia y ligamos 2, 3 o 4 hemorroides, la que sigue, teniendo en cuenta los mismos principios, siempre por arriba de la línea pectínea. Fíjense que una pinza que tiene un dispositivo que puede llenar 3 centímetros cúbicos o 2 centímetros cúbicos, depende de lo que ustedes aspiren. Si usan bandas de goma, una vez que ustedes aspiran el tejido hemorroidal, disparan la banda, la que sigue, siempre por arriba de la línea pectínea. Y aquí ustedes tienen un paciente con hemorroides grado 2, con 3 ligaduras, la que sigue. Estos pacientes en general tienen tenesmo. El tenesmo generalmente dura una semana. Eso es porque esta inflamación que genera, o estos bultos, el ano produce inflamación y eso genera el tenesmo. Que es la sensación de evacuación. El paciente va y hace poco o nada. También pueden a veces tenemos ser vecino y tener el paciente tenesmo vesical por inflamación. Estos son resultados de la ligadura de hemorroides. La que sigue. Fíjense que concluye que los resultados son muy buenos en hemorroides grado 2 y 3 que se mantienen por muchos años. Los más beneficiados son los ancianos y los pacientes con alto riesgo que evitan así la hemorroidectomía o la cirugía con anestesia. La que sigue. Esta es una revisión de ligadura versus hemorroidectomía por Cochrane, la que sigue, que concluye que tanto las ligaduras elásticas como la hemorroidectomía son útiles para el control de los síntomas de sangrado y prolapso, sin diferencias estadísticamente significativas. El análisis de subgrupos por el grado de severidad revela superioridad de la cirugía versus la ligadura para hemorroides grado 3, sin diferencias para hemorroides grado 2. 3 metaanálisis muestran diferencias significativas en el índice de recidivas a favor de la hemorroidectomía. La que sigue. La ligadura tiene clara indicación en hemorroides grado 2, dejando la resección para las hemorroides grado 3 o las recidivas luego de las ligaduras. La mayor eficacia a largo plazo para la hemorroidectomía, para las hemorroides grado 3, pero a expensas de mayor dolor, mayor complicaciones y mayor tiempo de recuperación. La que sigue. Otra posibilidad ya entrando en la cirugía es la ligadura arterial guiada por Doppler. Las indicaciones son hemorroides grado 2 y 3, no se recomienda para hemorroides grado 4. Esta fija la mucosa, tracciona el prolapso e interrumpe el flujo. Hay una variante que además cuelga la hemorroide. Y las complicaciones, como siempre, son dolor, sangrado, trombosis y tiene un éxito superior al 90%. La que sigue. Este es el dispositivo que se usa. Ustedes ven un Doppler y uno busca el vaso con el Doppler y luego hace la ligadura del sitio donde está el vaso. La que sigue. La que sigue. Fíjense que la recurrencia es alrededor del 11%, para el prolapso, 10% para el sangrado y 9% para el dolor
a la defecación. La que sigue. Otra posibilidad es el THD. La técnica consiste en la reducción del flujo arterial hemorroidal mediante la ligadura de ramas terminales de la arteria hemorroidal superior por encima de la línea dentada, comenzando en posición anterior y siguiendo, según las agujas del reloj, 1, 3, 5, 7, 9 y 11. No genera heridas, es ambulatorio, tiene alto grado de resolución de los síntomas y mínimas complicaciones. La que sigue. Las dos primeras, en general, las hacemos con anestesia. Hay otra posibilidad, el Doppler guiado, la hemorroidectomía con láser guiada por Doppler. Esta puede hacerse sin anestesia. Hay algunos que la hacen con anestesia. Son 3 procedimientos que andan muy bien para enfermedad hemorroidal y que tienen alto grado de seguimiento, se hacen por coloproctólogos en el mundo, y ustedes van a ver que hoy, si ustedes buscan las guías americanas del 2022 de enfermedad hemorroidal, el THD, el CAL, se pueden hacer, las ligaduras, la hemorroidectomía, pero nada se habla, la que sigue, del PPH. Esto yo lo voy a dejar de lado, si ustedes quieren lo charlamos, pero hoy no está dentro de las guías de procedimientos. Obviamente que es una técnica más en el arsenal, pero no está dentro de las guías americanas y los parámetros prácticos para cirugía de la enfermedad hemorroidal. La que sigue, ahora tenés que pasar varias. Seguí. Varias, porque todo lo que es PPH hoy pase, todo, seguimos, ahí, una atrás. La otra posibilidad son las técnicas quirúrgicas convencionales. Estas pueden ser abierta y cerrada. La abierta es la técnica de Milligan y Morgan, y la cerrada la de Ferguson. Hay una que es entre ambas, que es la semicerrada o la semiabierta, como ustedes quieren. La que sigue. Se usan para enfermedad hemorroidal grado 2, 3 y hemorroides mixtas. La técnica de Milligan y Morgan siempre, obviamente, se tracciona con pinzas, paquete habitualmente interno y externo. Se realiza una incisión por fuera de la externa, teniendo en cuenta que eso, como una raqueta, la cabeza de la raqueta va hacia lo externo y el mango hacia lo interno, que es el pedículo hemorroidal, el cual se liga, es previa disección, y siempre tener en cuenta que hay que dejar el esfínter anal interno subyacente, siempre verlo. Las heridas obviamente son dejadas abiertas. Es muy importante dejar entre cada paquete hemorroidal resecado puentes tanto cutáneos como mucosos. Estos son nuestro aliado para evitar la estenosis. La que sigue. Ahí ustedes tienen en un esquema cómo se realiza la cirugía de, según técnica de Milligan y Morgan. La de Ferguson es exactamente igual, pero lo que hace es cerrar el lecho. Se demostró que no hay diferencias si ustedes la dejan abierta o cerrada en cuanto al dolor, ya que el dolor en el postoperatorio de la enfermedad hemorroidal no se considera una complicación, se considera algo habitual en estos pacientes. La que sigue. Como les decía, la técnica de Ferguson en general es la preferida en USA y en general es la que nosotros usamos. Se resecan los paquetes, igual que en la técnica previa descrita, y las heridas son cerradas. La que sigue. Ustedes tienen ahí la técnica de Ferguson y el cierre posterior de la
sutura, obviamente, de la herida. Obviamente que la manipulación del tejido debe ser cuidadosa para dejar siempre puentes cutáneos mucosos. Uno puede asociar estas dos técnicas con hemorroidectomías submucosas de Parks, como ustedes ven en la foto de la izquierda, y obviamente hacer la sutura con material reabsorbible de Vicryl 2 o 3 ceros, siempre manipular delicadamente el tejido. Esto evita obviamente la posibilidad de estenosis. La que sigue. ¿Cuáles son las complicaciones de la hemorroidectomía? Dolor, como les dije, hoy no es considerado una complicación, es algo habitual en la cirugía. La hemorragia es la más frecuente de todas. La retención urinaria, la que sigue. La formación de apéndice cutáneo como complicaciones mediatas, el lecho cruento más que la fisura anal, la fístula y el absceso, y obviamente no está aquí la incontinencia anal, que es una posibilidad si uno no respeta el esfínter anal interno que subyace al tejido hemorroidal, y por supuesto la estenosis anal posoperatoria. La que sigue. Fisura anal. ¿Quieren parar acá, hacer preguntas o sigo para adelante? Daniel, ¿querés que hagamos un corte o seguimos? Yo creo que podríamos seguir, no hay problema, salvo que no veo preguntas, así que... Bueno, fisura anal. La fisura anal es la ulceración lineal del conducto anal que se extiende longitudinalmente desde la línea dentada hasta el margen anal. Se caracteriza por dolor a la defecación y sangrado anal. Es característico que los pacientes con fisura anal, a diferencia de la enfermedad hemorroidal, que los síntomas cardinales son el prolapso y el sangrado, aquí tengan dolor y sangrado. Pero el síntoma que hace venir el paciente a la consulta es el dolor durante la evacuación y posterior a la defecación, con un escaso o nulo sangrado, pero generalmente hay algún momento de sangrado durante la higiene. Y el dolor puede extenderse horas, en minutos u horas después de la defecación. Es más frecuente en adultos jóvenes, 6 al 15% de las consultas y 10% de las cirugías en Australia son por fisura anal, y 10% de las consultas en el Reino Unido. ¿La que sigue? En general, cuando hay una fisura, siempre estamos hablando, o sea, cuando uno habla de fisura, puede ser una fisura aguda o una fisura crónica. Una fisura aguda es una herida que tiene bordes netos, es una fisura que sangra, que es una herida reciente, y que en general se hace tratamiento médico, 2, 3 semanas, medidas higiénico dietéticas, y en general el paciente anda bien. Lo que estamos hablando es fisura crónica. Es una úlcera que socava, que el fondo con bordes sobrelevados, que puede tener un plicoma, como ustedes ven en la foto, que es se le llama hemorroide centinela, y hacia adentro la papila, ustedes acuérdense que va desde la línea pectínea a el margen del ano, y digamos, en la parte más externa se ve la hemorroide centinela o plicoma, y en la parte de adentro se ve la papila que aumentó de tamaño o papila hipertrófica. Esas tres cosas componen lo que se llama complejo fisurario triada de Brod. El tratamiento de esta fisura puede ser médico o quirúrgico. La que sigue. ¿Y qué dice sobre el manejo de la fisura
la Asociación Americana de Colon y Recto. ¿La que sigue? ¿La que sigue? En cuanto al tratamiento médico, siempre que tenemos un paciente con una fisura anal crónica, lo mismo que con la enfermedad hemorroidal. Acá la única diferencia es que el paciente viene muy dolorido y el paciente quiere una solución rápida, y nosotros a veces explicamos al paciente que esto es una enfermedad benigna, que un 50% de los pacientes puede curar con tratamiento médico, el otro 50% no cura, no anda con el tratamiento médico o recae. ¿Cuándo se opera el paciente con una fisura? Cuando, como antes, afecta su calidad de vida. ¿Y a qué va dirigido el tratamiento médico? O sea, si yo tengo un paciente con una fisura, excepto que tenga un absceso subfisurario o una fístula subfisuraria, intento llevarlo hacia allá 3 semanas, 6 a 8 semanas. Y va dirigido a incrementar la ingesta de fibra y líquido, baños de asiento con agua tibia, laxante suave, o sea, tratar de disminuir la lesión que genera la constipación o el esfuerzo evacuatorio, la materia fecal dura, o sea, tratar de ablandar, excepto que el paciente tenga una diarrea, que también genera una fisura. Hay muchos pacientes con diarrea, nosotros en la enfermedad inflamatoria vemos muchos pacientes con fisuras y diarrea, también produce heridas. Disminuir la fuerza y el tiempo de pujo, y por supuesto AINE. Generalmente lo asociamos con miorelajantes, la que sigue. El tratamiento médico tiene como principal ventaja que es seguro, con mínimos efectos adversos, frecuentemente reduce el dolor y el sangrado, y debe ser el primer paso ante el tratamiento de la fisura. Entre el 40 y el 60% de los pacientes curan, algunos de estos recaen. El nivel de evidencia de esta recomendación es 2B, o sea que es fuerte. La que sigue. Fíjense todo el arsenal de medicación que tenemos para el tratamiento médico de la fisura anal crónica. Nosotros en general de todo esto usamos la nitroglicerina. En otros países tienen bloqueantes de canales de calcio, nosotros no tenemos eso, y usamos, acá no está, pero es de uso cotidiano, una crema que ayuda a la evacuación, Lupan proctológico, que lo usamos bastante y nos va bien con eso, que lo que hace es mejorar la evacuación del paciente, lubrica la evacuación y hace que el paciente cure la enfermedad. Y otro punto muy importante es la toxina botulínica. La que sigue. La que sigue. Nitroglicerina. En general, la fisura anal puede ser tratada con la que anterior, la anterior. Fíjense, la nitroglicerina en general se usa para la fisura crónica, se asocia con un 50% de tasa de curación, apenas algo superior al placebo. Todas estas cremas en general superan muy poco el placebo, reducen la sintomatología 75% de las veces. El principal efecto adverso, y esto lo tienen que conocer, es la cefalea entre el 30 y el 70%, y esto hace que los pacientes abandonen el tratamiento. Y la fisura, como yo les decía, tienen alta tasa de recurrencia. Hasta un 50% de los pacientes recaen. El nivel de evidencia y grado de recomendación es 1A, o sea, es fuerte. Siempre que tenemos un paciente con una fisura, podemos iniciar con esto. En general, si es hombre, nosotros usamos nitroglicerina. Si es mujer, en general usamos Lupan proctológico para el tratamiento de la fisura, y lo extendemos entre 6 y 10 semanas, 8, pero si un paciente a las 10 semanas está 90% mejor, obviamente se lo extiendo 12 semanas.
O sea, esto uno lo va viendo. Pero en general lo que ustedes tienen que saber cuando usan tanto nitroglicerina, la que sigue, como eh, bloqueantes de canales cálcicos, lo que se hace es colocar muy poquito de crema en el pulpejo del índice y la crema se insinúa en el orificio anal y se reparte. Porque si ustedes ponen más o dentro del conducto anal, el paciente tiene más posibilidad de tener cefalea y, por supuesto, va a abandonar el tratamiento y recaer con los síntomas. La que sigue. Otra posibilidad es la toxina botulínica. En la inyección de toxina botulínica puede ser en casos que no responden al tratamiento conservador y está asociado con un índice de curación superior al placebo, aproximadamente de un 60 a un 80%. Yo, los pacientes que he tenido posibilidad de realizar, más de un 60 que de un 80%. Reduce la presión del esfínter anal interno por un periodo de 2 a 3 meses. Los efectos adversos son la incontinencia transitoria de gases del 10% y de materia fecal al 5%, y la recurrencia es del 50%. Es común, pero puede ser retratado el paciente. El nivel de evidencia es 2 y el grado de recomendación B. La que sigue. En cuanto al tratamiento conservador, fíjense que el tratamiento médico para la fisura anal aguda y crónica tiene una probabilidad de curación superior al placebo. Esto mezcló agudo con crónico. Para la fisura anal crónica es mucho menos efectivo. Dijimos alrededor del 50, con una alta tasa de recaída. Yo creo que es un muy buen paso para iniciar el abordaje de estos pacientes. La que sigue. ¿Por qué? Porque muchos de estos pacientes, cuando uno les explica los riesgos de la cirugía, que ustedes saben que es la incontinencia anal, que se da hasta en el 11% de los pacientes, si bien es pobre, es importante que ustedes lo sepan. El paciente es como que frena y dice, no, sí, doctor, voy a hacer tratamiento médico y vemos qué pasa. Entonces, la cirugía puede plantearse como alternativa terapéutica en el tratamiento médico que fracasa. El paciente debe ser informado de los riesgos de la cirugía. Y fíjense que el nivel de evidencia y el grado de recomendación es 1A. O sea que la cirugía es el gol estándar de la fisura anal crónica. La que sigue. Pero siempre tiene que uno saber cuáles son los riesgos. Siempre que uno aborda un paciente con una fisura, tiene que saber los riesgos. Fíjense que hay un montón de posibilidades. Dilatación con balón neumático, fisurectomía, plásticas anales, esfinterolisis, esfinterotomía lateral, posterior o bilateral, y siempre contarle al paciente los riesgos. ¿Cuál es el riesgo si yo secciono el músculo? El riesgo que existe de incontinencia. ¿Y qué pasa con la tasa de recurrencia? La tasa de recurrencia es del 3-4%. Cuando yo secciono el músculo menos, voy a tener más posibilidad de que la fisura recurra o que la fisura persista. Entonces, pero siempre es mejor que uno corte en menos y retoque al paciente en un segundo acto que vaya y corte de más y tenga más posibilidades de incontinencia. ¿Cuánto se secciona el esfínter anal interno? En general, no hay algo estipulado, pero lo que se dice es el tamaño de la fisura, o sea, lo que se extiende la fisura en el ano. La que sigue. Entonces vamos con la esfinterotomía. La esfinterotomía lateral interna es el tratamiento quirúrgico de elección para la fisura anal refractaria al tratamiento médico. La curación entre el 85 y el 95%. La dilatación anal manual es inferior a la ELI, a la esfinterotomía lateral interna. Presenta mayor índice de recurrencias y mayor probabilidad de incontinencia.
es superior a la fisurectomía y a la esfinterotomía posterior, teniendo mayor índice de curación, menor dolor y menor riesgo de incontinencia. El nivel de evidencia es 1A y de recomendación. O sea, la esfinterolateral interna, como les decía, es el gol estándar de la cirugía o del tratamiento de la fisura anal. La que sigue. Tanto la técnica abierta, o sea, tienen dos posibilidades, hacerla abierta o cerrada. La abierta se llama abierta y la cerrada la técnica de Notaras. Ustedes la pueden ver en cualquier libro o video. Tanto la técnica abierta como la técnica de fisterotomía lateral interna cerrada tienen los mismos resultados. Nivel de evidencia 1, grado de recomendación P. Ustedes lo que hacen durante la esfinterotomía es, nosotros en general la hacemos abierta, tocamos el surco interesfintérico, ahí hacemos una pequeña incisión de 3-4 milímetros y buscamos el esfínter anal interno, luego de eso lo cortamos con electrobisturí. La técnica de Notaras lo que hace es colocar el bisturí en el surco interesfintérico, hacer una pequeña incisión, avanza, coloca el bisturí perpendicular al ano, al esfínter anal interno, y secciona el esfínter anal interno. Otros lo hacen con tijera, exactamente lo mismo. La que sigue. Hay otra posibilidad que yo no les comenté, pero hay algunos pacientes que tienen fisura anal, pero con hipotonía esfintérica o incontinencia. Son pocos, pero los hay. En general, estos son pacientes difíciles, porque si uno hiciera esfinterotomía en estos pacientes, la posibilidad de incontinencia es más alta. Entonces, en estos pacientes siempre hacer estudios, tratar de hacer una manometría previa, siempre para tenerlo documentado, por supuesto, y hacer una ecografía esfintérica de 360 grados. Tener consignado en la historia clínica que el paciente tiene incontinencia y que se le propone esto, y en general lo que hacemos es un colgajo, es un colgajo de piel a los Sarner. Existe otra posibilidad que es hacer un Martin, que es traer la mucosa al esfínter anal interno, pero lo habitual es que hagamos un Sarner. El nivel de evidencia es 2, grado de recomendación D. La que sigue. Otra posibilidad es la dilatación con balón neumático. En general se usa un balón de 4 centímetros de diámetro con una presión de 1.4 atmósferas durante 6 minutos. El procedimiento se repite durante 3 días consecutivos. En general nosotros lo hacemos 1 o 2 veces. Tratamos de mejorar esta dilatación, genera ruptura de fibras y esto genera una mejor o una curación de la fisura. En general, las tasas de curación son aceptables, 94%. Fíjense, este caso es un balón mucho más chico, de 2 centímetros de diámetro, en un paciente con una fisura y una estenosis anal cicatrizal. Lo que intentamos con este paciente es mejorar la evacuación y dilatarlo. En general, cuando usamos el procedimiento para la fisura estándar, que usamos el balón de 4, el balón que se usa en la dilatación de la calasia, el mismo balón que usamos para el tratamiento de con este método. No tenemos mucha experiencia, hemos hecho solo 5 pacientes en el hospital y nuestros resultados han sido satisfactorios. Un paciente nos recayó, pero en general es una linda posibilidad si uno tiene a mano el balón. Lo que pasa es que es mucho más caro que si uno hace una esfinterotomía, por supuesto. La que sigue. La que sigue.
La esfinterolisis. ¿Qué es la esfinterolisis? Es la lisis del esfínter anal interno mediante, o sea, uno hace un tacto y entre el índice y el dedo pulgar hace una ruptura, una lisis de las fibras del esfínter anal interno del lado izquierdo, también puede ser del lado derecho o de ambos, pero en general lo hacemos de un solo lado, del lado izquierdo. Este es un trabajo retrospectivo sobre 132 pacientes con una edad media de 37 años, la media de seguimiento 14 meses, complicaciones tempranas, 3 hematomas, en general esto por la lisis del esfínter anal interno, incontinencia temporal 23 pacientes, no hubo dolor, no hubo recurrencia y la incontinencia leve quedó en 6 pacientes. La que sigue. La esfinterolisis es una técnica sencilla, eficaz para el tratamiento de la fisura, pero como toda técnica nueva, falta mucho más trabajo que soporten este tratamiento. La que sigue. La que sigue. La que sigue. La otra posibilidad que tenemos es la esfinterotomía bilateral. Fíjense que este es un trabajo de una de esfinterotomía unilateral versus bilateral, y fíjense que la recurrencia, posibilidad de segunda cirugía, score de dolor posoperatorio y promedio de antiinflamatorios, o sea, de calmantes posoperatorios, fueron todas significativas en favor de la esfinterotomía bilateral. Posibilidad es una esfinterotomía que se hace solo que se hace en hora 3 y en hora 9. La que sigue. Y aquí fíjense que la esfinterotomía anal bilateral disminuyó el dolor posoperatorio, presentó menor tasa de recurrencia sin incrementar la incontinencia anal, y la esfinterotomía anal bilateral tiene mejores resultados comparados con la esfinterotomía anal unilateral. No obstante, son necesarios más estudios que lo avalen. Por supuesto. Nosotros en general no hemos hecho esfinterotomía bilateral, sí hemos hecho esfinterotomía en un paciente, no anduvo bien, y hemos repetido la esfinterotomía contralateral en un lapso de un mes, porque el paciente no mejoraba el dolor, a pesar de hacerle eco y ver que la esfinterotomía estaba correctamente realizada, tuvimos que hacer otra esfinterotomía el lado contralateral, y con eso el paciente mejoró. Esos pacientes tenemos dos, si bien no es claramente lo que está proponiendo este estudio, que es una esfinterotomía bilateral, es algo similar, ya que se corroboró la esfinterotomía correctamente realizada por eco en ambos pacientes. La que sigue. Y por supuesto los pacientes con fístula subfisuraria o absceso subfisurario, en hora posterior lo que hacemos es la fistulotomía posterior, y uno siempre en ese caso hace la esfinterotomía posterior. La hace al hacer la fistulotomía, y si hace falta algo más, porque es más subcutánea la fístula, generalmente va por el surco interesfintérico, pero si es más subcutánea la fístula, ahí mismo hace la sección del esfínter anal interno. La que sigue. Fístulas y alternativas terapéuticas. ¿Quieren parar un ratito ahí? Yo no sé qué hora es, son las 9:10, o Bueno, quieren que siga. si quieren paramos un momentito para ver algunas preguntas. Sacamos la presentación.
Bueno, doctor, buenas noches. ¿Ahora sí me escucha? Sí, sí. Sí. Bueno, doctor Muñoz, soy el doctor Cruz. Hace rato, lamentablemente, había un desperfecto técnico. La verdad, muy linda la presentación hasta el momento. Yo quería hacerle una pregunta Ujú, con respecto, usted habló acerca de la trombosis hemorroidal ujú, y con respecto al tratamiento médico y quirúrgico de la misma. ujú. Bueno, yo interpreté que tenía entendido que si usted, en su experiencia, tiene un mismo porcentaje de tratamiento con respecto a si le dio el mismo resultado realizar un tratamiento médico de la trombosis hemorroidal y quirúrgico, o si al final, después del tratamiento médico, sí o sí el paciente tiene que ir a un tratamiento quirúrgico de la trombosis. Bien. A ver, la trombosis hemorroidal se opera en agudo. O sea, si uno le da tratamiento médico, una vez que desaparece la trombosis hemorroidal, es muy difícil saber qué hemorroide se había trombosado. Pero lo que sí sé o sabemos es que esa trombosis va a volver a pasar. Entonces, en general, lo que hacemos nosotros, te diría sistemáticamente, si viene un paciente con trombosis hemorroidal, le propongo cirugía, excepto que ya no tenga dolor, ¿sí? Porque yo al paciente ese le hago una pequeña incisión, le saco la hemorroide con su coágulo, o sea, le hago la hemorroidectomía subcutánea y el paciente se le va el dolor, tiene bulto porque la piel queda inflamada, pero el paciente no tiene dolor y en el lugar ese no se da nunca más, sino el paciente recae con la trombosis hemorroidal. Obviamente se le puede dar en otro sector del ano, como cualquier persona, como le pasó antes, pero no la misma, sino es sistemático. Vuelve en 1, en 3 meses, en 5 años, pero vuelve. Bueno, doctor, muchas gracias. No, por favor. ¿Alguien Doctor tiene Frías. otra pregunta? Sí, Jorge. yo. Sí. Pablito, Sí, Jorge. ¿cómo está, papá? Bien, bien. Bueno, me alegro. Gracias por compartir con nosotros, como siempre está al pie de cañón. Mi pregunta es para los cirujanos generales, son dos. Una, si vos te llega una fluxión hemorroidal a la guardia, le indicas baños de asiento con agua caliente o con agua fría. Y la segunda es si lo operas o lo esperas. Bien. Claro. Bien. La pregunta. De cada 10 proctólogos, 9 usan calor, 1 frío. Las dos cosas son correctas. La que ustedes quieran y con la que a ustedes les vaya mejor. ¿Sí? Yo uso calor, ¿sí? Agua tibia. Respecto de la cirugía, o sea, yo cuando tengo un paciente enfrente con una fluxión y necrosis, no hay duda que es quirúrgico. Ahora, si es una fluxión que es solo edema, o sea, la tromboflebitis sin necrosis, ahí ustedes tienen dos alternativas: tratamiento médico o cirugía. Si uno no está habituado a operar grandes hemorroides o hacer cirugías con colgajo, yo haría tratamiento médico. Esa es mi recomendación para los cirujanos generales, ¿sí? Si yo tengo que abordar un paciente, yo le explico lo que les expliqué a ustedes durante la presentación, y es, si yo al paciente le doy tratamiento médico, yo sé que eso tiene 3 semanas hasta que eso se va, ¿sí? El paciente las 2 primeras semanas sufre, la tercera ya está un poco mejor. Y después el paciente va a ser quirúrgico en algún momento, son otras 3 semanas el que el paciente le va a doler. Si en cambio yo lo opero en agudo, le ahorro tiempo de padecimiento de postoperatorio. Primero, va a tener menos dolor postoperatorio y segundo, no va a perder 3 semanas ahora y 3 semanas cuando lo opere. No sé si me explico. Sí, Yo perfectamente. pero el paciente decide, porque esto es una enfermedad benigna.
igual que la fisura. El paciente decide todo con nosotros, siempre. ¿Sí? Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta. Gracias, Pablo. ¿Alguna otra pregunta o seguimos? pregunta que se anime? ¿Alguno de los chicos? Ahora no, pero bueno, Ahora no. un rato. Bueno. Vamos con fístula entonces. Sí. Vamos. Fístulas perianales, alternativas terapéuticas. La que sigue. La fístula perianal es una de las patologías orificiales más frecuentes. Su complejidad explica la gran cantidad de tratamientos descritos a lo largo de la bibliografía. Siempre, fíjense, ustedes van a buscar y van a encontrar bibliografía de mucho tiempo atrás y además de muchas técnicas quirúrgicas para la enfermedad fistulizante perianal. La que sigue. Bueno, la fase aguda de la fístula perianal, yo me voy a referir muy poco a abscesos, pero quiero dejarles algunos conceptos claros. La fase aguda de la enfermedad fistulizante es el absceso perianal. Hay un porcentaje de pacientes que después de un absceso, tanto sea que lo drene el médico o se drene espontáneamente, va a quedar con la fístula, que es la fase crónica de la enfermedad aguda que es el absceso. ¿Sí? Entonces, cuando uno tiene un absceso, diagnostica un absceso, uno tiene que tener claro esto. Absceso diagnosticado, absceso drenado. Es el concepto que tiene que tener cualquier cirujano general. Si yo diagnostico un absceso, lo dreno. ¿Sí? Entonces, y si tengo un absceso difícil o que no sé, porque, a ver, un absceso perianal, como ustedes ven en la foto, un absceso isquioanal, un absceso interefintérico, es fácil de drenar. Ahora, un absceso supranervador ya es más complejo. Entonces, ahí yo haría que lo vea o lo derivaría a un coloproctólogo, porque el coloproctólogo sabe qué hacer con ese absceso, por dónde lo drena, cómo lo drena. Entonces, si yo tengo un paciente con un absceso perianal, lo tengo que drenar. Tengo que drenarlo lo más cerca posible del ano, ¿sí? Y por supuesto, no tengo que punzarlo, darle antibiótico, no, se drena, aunque sea un pequeño absceso interefintérico. No tengo que esperar que el absceso drene solo, porque si yo espero que el absceso drene solo, y por ahí un absceso interefintérico se transforma en un absceso isquiorrectal y termina al lado de la ingle o en el conducto inguinal, o si es anterior en una mujer, se transforma en una fístula rectovaginal. Y es una barbaridad. Entonces, absceso diagnosticado, absceso drenado. ¿Sí? Si tiene, una vez que uno drena el absceso, con eso es suficiente, excepto que el paciente tenga celulitis circundante. Si tiene celulitis, además se da antibiótico. Y si uno está frente a una celulitis, hay que tratarlo y darle participación al infectólogo, además de drenarla, por supuesto. ¿Está? La que sigue. Entonces, esto da origen a las fístulas. Y en general las fístulas una las puede clasificar en, de acuerdo a la clasificación de Parks, en interefintérica, transefintérica, supraefintérica y extraefintérica. La más frecuente de todas es la interefintérica, la más infrecuente es la extraefintérica y muchas veces tiene que ver con pacientes mal drenados, o sea, actos médicos equívocos, por ejemplo, o actos médicos que uno no ha advertido un absceso y
se drenó espontáneamente a un espacio que no correspondía. Entonces, tienen que tener en cuenta que las fístulas interesfintéricas son las más fáciles de resolver y las extraesfintéricas las más difíciles de resolver. La que sigue. Entonces, siempre que tengamos una fístula hay que interrogar al paciente. Ustedes saben que nosotros estamos en un hospital en que se ve mucho colitis ulcerosa y Crohn. Y vemos muchos pacientes además con otras enfermedades que pueden concurrir o tener concomitancia con enfermedades inflamatorias como las hidradenitis supurativas que se dan en región glútea y son parecidas o coexisten con enfermedades. Puede ser o uno estar frente a una tuberculosis, puede uno estar frente a un quiste sacrococcigio y es tan cercano al ano o tiene tantas bocas que algunas parecen una fístula perianal. Entonces siempre tenemos que preguntar al paciente o interrogar al paciente sobre enfermedades, antecedentes familiares, si tiene diarrea, si tiene constipación. Por supuesto, todos los pacientes hacer el examen patológico, que se va a hacer, acuérdense, la inspección, tacto, anoscopía y rectoscopía, excepto en los pacientes con dolor, que uno va a hacer lo mismo en quirófano y se llama examen bajo anestesia, porque si yo estoy frente a un paciente con fisura anal es probable que no lo pueda revisar en el consultorio, o si estoy frente a un paciente con un absceso, o una fístula y una fisura, muchas veces coexisten estas patologías. Entonces, tacto rectal, anoscopía, rectosigmoidoscopía. En la inspección que voy a ver, en una fístula en general, cicatriz o cicatrices perianales, orificio fistuloso 1 o múltiples, externos, por supuesto, si hay secreción durante la compresión, al tacto rectal, además del tono esfintérico, y si el paciente, por supuesto, ha estado operado previamente de fístula, tengo que ver si tiene ambos músculos. Tocando el surco interesfintélico, uno puede saber si tiene una lesión muscular. Entonces, buscar el surco interesfintérico y ver las posibilidades si hay o no lesión muscular. Si uno toca el trayecto fistuloso, supone que el trayecto fistuloso corresponde a una fístula de fácil resolución, o sea, una fístula superficial. Ahora, si en cambio yo no toco el orificio, el trayecto fistuloso, supongo que la fístula es más profunda, una fístula transesfintérica, supraesfintérica o extraesfintérica. Por supuesto, hacer la rectosigmoidoscopía, porque es muy importante evaluar la mucosa pensando en buscar, por ejemplo, tumores que den origen a fístula, enfermedad inflamatoria que coexista con la fístula, siempre. Diagnóstico, interrogatorio, examen proctológico, examen bajo anestesia. La que sigue. La que sigue. Sí. Entonces, durante el examen bajo anestesia, en el caso de un paciente con una fístula y en este caso un absceso, vamos a comprimir el sitio del absceso y vamos a intentar buscar si sale pus por la cripta de origen. Ustedes deben saber que en general el 98% de los abscesos y las fístulas tienen origen o son de origen criptoglandular, de etiología desconocida. No se sabe por qué, pero parece que lo que se inflama son las fístulas. Ustedes pueden ver esto de la fisiopatología. Y un porcentaje mucho menor, 2-3%, son por enfermedades específicas. Cuando uno está frente a una enfermedad inflamatoria intestinal como un Crohn, además de poder encontrar en la línea de pectinia la cripta enferma, puede tener origen en una fisura o en un orificio en recto que corresponde a una úlcera. Entonces, usted tiene que buscar si el paciente tiene una enfermedad inflamatoria,
el orificio fistuloso interno en el recto, que no es lo habitual. La que sigue. Una cosa que nos puede ayudar cuando uno está frente a una fístula, además de colocar el estilete, yo generalmente coloco solución fisiológica o agua oxigenada para que salga por la cripta de origen. Hay algunos médicos que tratan de no colocar agua oxigenada porque a veces diseca tejido y predispone a las infecciones. La que sigue. Y por supuesto hacer la rectosigmoidoscopía para evaluar si estamos frente a una enfermedad inflamatoria o no, o a un tumor que dé origen a una fístula. La que sigue. A algunos pacientes hay que hacerle otros métodos diagnósticos, como este paciente, fíjense que le colocaron un sedal, le hicimos un colon por enema y ustedes claramente en la imagen ven una fístula que se origina en una enfermedad diverticular estenosante que viene desde el sigma al margen del ano. ¿La que sigue? Entonces siempre tener en cuenta que pueden ser múltiples las causas. Perdón, ¿eh? Hola. Sí, te escuchamos. Sí, te escuchamos, Pablo, ahí. Hola. Ahora sí. Hola, ahí te escuchamos, Pablo. A ver. Las fístulas pueden ser simples o complejas. Esta es otra clasificación y por ahí es más sencilla. En general, las simples son fístulas interefintéricas con trayectos únicos, transefintéricas bajas, que comprometen menos del 30% de la esfínter interna, y las complejas son las transefintéricas altas, que comprometen más del 30%, anteriores en mujeres, recurrentes, asociadas a incontinencia fecal, preexistente por supuesto, o a enfermedad inflamatoria intestinal. Lo que quiero decirles con esto es que, por ejemplo, si yo estoy frente a una fístula interesfintérica, puede ser algo fácil de resolver, ¿verdad? Ahora, si esta fístula es interesfintérica en una mujer que tiene un trayecto anterior con una incontinencia leve, probable que esa fístula sea compleja, porque cuando yo corte el esfínter interno, esta mujer va a tener incontinencia. Minuto.
Hola. Hola. Sí, te escuchamos. Sí, Doc, lo escuchamos. Perdón que me fue por un lugar que no tenía que ir, un poquito de saliva y me mató. La que sigue. Bueno, regla de Gutzal para mí no sirve para nada. Hay un porcentaje, la que sigue. Ustedes saben que todas las fístulas, el problema de una fístula es cuando uno no encuentra en el acto quirúrgico el orificio fistuloso interno. Entonces, uno antes con la regla de Gutzal y Salmon justificaba la cirugía y decía, si la fístula es anterior, la cripta de origen es radiada, o sea, si está en 11, la cripta el orificio externo, la cripta de origen está en 11, y todas las posteriores, independientemente del orificio externo, van a 6. El problema es que esto no es tan así, y cuando la fístula es simple puede ser más factible, pero muchas veces no. Fíjense este trabajo que hizo un coloproctólogo de Córdoba, que ustedes conocen, Julito Baistrowski, la que sigue. Fíjense que él advirtió que el 10% de las fístulas simples no cumplen con la regla de Gutzal, y el 24% de las fístulas complejas no cumplen con la regla de Gutzal. Y esto es importante. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que si yo no esto es lo que me pasa a mí, ¿no? Si yo durante la cirugía no advierto el orificio fistuloso interno, no opero al paciente, excepto que la fístula sea simple y pueda hacerle, por ejemplo, un lift, que sí que es una ligadura del trayecto interefintérica. La que sigue. La que sigue. Fíjense esta fístula, la anterior. Se vuelven a estar los mismos. Fíjense que esta fístula, que tiene el orificio fistuloso en hora 7, debería ir a hora 6. Pero fíjense la ecografía, va a hora 11. Entonces, la regla de Gutzal no siempre se cumple, y uno tiene que a veces pedir algunos estudios para evaluar no solamente el trayecto, los trayectos secundarios, sino pacientes que han sido operados, que tienen lesión muscular, la que sigue. Entonces, ¿qué pacientes pedimos estudios complementarios? En los que origen y el trayecto son poco claros, fístulas recurrentes, tratamientos previos fallidos, enfermedad de Crohn perianal, múltiples trayectos fistulosos, fístulas e incontinencia, la que sigue. Y fíjense, esta fístula, ustedes ven acá un paciente con una fístula perianal desde la izquierda, ¿no? Fíjense que empieza del lado, a nivel bajo, del lado derecho, parece tener el origen en hora 6, en la imagen del medio, pero fíjense que hace todo un trayecto en hemiherradura hasta hora 1. Entonces usted tiene una fístula en herradura compleja, la que sigue. Esta paciente, fíjense, esa coma que se ve arriba, es una fístula anterior en una mujer compleja, pero esta misma mujer tiene otra fístula en hora 7, que va a hora 6. Tiene dos fístulas. La que sigue.
Esta tiene un absceso intermedio. Fíjense que tiene una colección multitabicada y parece en la foto que tienen a la derecha que va a hora 12, pero tiene una colección intermedia. La que sigue. Esta, en cambio, tiene una fístula alta con origen en hora 6, fíjense el elevador del ano, la que sigue. Esta es una paciente ya operada que tiene, además de la fístula en hora 6, si ustedes ven, esa T que se ve atrás, tiene una falta de, o una solución de continuidad del esfínter anal interno en el cuadrante posterolateral derecho, con una hipertrofia conservadora del esfínter anal interno contralateral, y si ustedes se fijan, además, tiene una un afinamiento del espesor del esfínter anal externo en el mismo cuadrante, la que sigue. Entonces, hay estudios complementarios que nos sirven, sea ecografía, sea resonancia, el que ustedes quieren, es exactamente lo mismo, ha mejorado muchísimo la resonancia, con protocolo para fístula se pide, y da muy buenas imágenes. Para mí y para los coloproctólogos es mucho más sencillo advertir, y estamos más familiarizados con la ecografía de 360 grados, la que sigue. Pero el tratamiento quirúrgico, los principios del tratamiento quirúrgico son los siguientes: identificar cuidadosamente el trayecto fistuloso, drenaje suficiente de colecciones, tratamiento del orificio fistuloso interno y preservación de la continencia. Estos son los principios de cualquier tratamiento quirúrgico de una fístula. La que sigue. Las opciones para el tratamiento quirúrgico son múltiples, pero básicamente las podemos dividir en dos: sin preservación de la indemnidad esfintérica, fistulotomía, fistulotomía sedal, con indemnidad esfintérica, colgajo de avance, selladores, lift, plaga anal y nuevas técnicas como el BAF, radiofrecuencia, células madres, plasma rico en plaquetas o el endovac. La que sigue. Ahí tienen una fistulectomía. En general, la resección completa del trayecto fistuloso, las indicaciones simples o superficiales, puede hacerse en fístulas un poco más complejas, pero es más complejo, y tiene un riesgo alto de incontinencia fecal. La que sigue. Fistulotomía en general se hace para fístulas interesfintéricas o transesfintéricas bajas. Pone a plano el trayecto fistuloso, la indicación son fístulas simples, la posibilidad de curación es alta, del 96%, y el riesgo de incontinencia es bajo. La que sigue. Otra posibilidad en fístulas más complejas o más altas es la fistulotomía más esfinteroplastia, o sea, una sección el trayecto fistuloso y luego hace la esfinteroplastia. Es una posibilidad, tiene una tasa de éxito del 93%, pero hay que tener cancha en esfinteroplastia. ¿Por qué? Porque a diferencia de una esfinteroplastia en un paciente que tiene un daño esfintérico de larga data, que tiene fibrosis de ambos cabos, en este caso ustedes van a seccionar el músculo para luego hacer la esfinteroplastia. Y esto se acerca más a un desgarro en una paciente puérpera, que ustedes no tienen lugar para anclar el punto. Entonces tienen que tener habitualidad. Esto no lo puede hacer un cirujano general. La que sigue. Bueno, colocación de sedal cortante, a diferencia del sedal en la enfermedad de Crohn, que ustedes van a ver después, es un sedal que expone el músculo para ir ajustando y cortando. Pero no tienen que saber que el sedal, mientras más alta sea la fístula, más posibilidades de incontinencia pueden tener. Se puede usar flojo o ir ajustándolo, eso lo podemos charlar después. La que sigue. Fíjate, esta chica tiene una enfermedad inflamatoria, tiene un pouch con una fístula y un absceso en este caso,
ella fue sometida a un drenaje de la colección, una colocación de sedal, la que sigue. Luego de la colocación del sedal, comienza con biológico y posteriormente al biológico, después de entre la cuarta y la sexta sesión, se saca el sedal y la paciente se cura la fístula. La tasa de curación con esta forma de colocación del sedal, fíjese que no secciona la piel, el sedal es solo de drenaje, no se expone el músculo, no se hacen grandes heridas, es del 56%. Esto es asociación de sedal más biológicos en enfermedad inflamatoria. La que sigue. Otra posibilidad es en fístulas altas o con colección. Fíjense, una fístula transefintérica alta, se drenó el absceso, se colocó el sedal, y el sedal, fíjense que no se corta la piel ni se expone el músculo para ajustarlo, porque si no es probable que esta paciente haga incontinencia fecal. Entonces a esta paciente le colocamos el sedal que drene, que ceda el cuadro agudo. Una vez que hace el trayecto fistuloso, a los 2 meses o al mes y medio, podemos hacerle un flap de avance mucoso. Entonces esto se llama sedal como puente para realizar el tratamiento definitivo. En este caso, a esta paciente le hicimos un flap de avance y curó la fisura. La que sigue. Bueno, esto es una enfermedad de Crohn, para que ustedes vean. Esto es un paciente que así llegó con un desastre, colocación de sedales, en una enfermedad de Crohn, expuesto el músculo. La que sigue. Nosotros lo que hicimos fue sacarle todos los sedales, ponerle solo uno, porque todos iban al mismo lugar. Empezó con biológico, fíjense cómo empezó a cicatrizar, y a los 6 sesiones del biológico, la que sigue, fíjense que ya tenía todo cicatrizado y nos queda cortar el sedal para curar al paciente. Pero si todas las fístulas, si esto es una fístula en herradura, claramente se ve, el sedal de drenaje se deja solo en hora 6, no en cada hora, en hora 7, en hora 5, en hora 6. Esto es una barbaridad. O sea, hay que saber, obviamente, un paciente que fue maltratado. Esto hay que saber tratar estos pacientes. Cuando uno no sabe, tiene que llamar al especialista. Hay que trabajar en conjunto, no hay que trabajar solo. La que sigue. 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 Flap de avance o colgajo. Lo que hacemos en general, esto es para fístulas supraesfintéricas, extraesfintéricas o transesfintéricas altas, tallamos un colgajo de mucosa, submucosa y algo de espesor del músculo, que se baja, siempre tiene que ser un poco más amplio, que obviamente se reseque el orificio fistuloso interno y se baja el flap a la línea pectínea o por debajo de la línea pectínea y se sutura con sutura reabsorbible. La que sigue. Selladores, el más frecuente es el Tisucol, hoy por hoy no lo usamos, tiene una alta tasa de recaída. La que sigue. La que sigue. Otra posibilidad es el lift. Esta es una cirugía interesante para fístulas transesfintéricas bajas. Mientras más alta la fístula, más difícil de hacer. Obviamente que no sirve para fístulas interesfintéricas, sirve para fístulas transesfintéricas bajas. La tasa de éxito es del 76%. Y si falla en general la fístula, lo que hace es transformarse en una fístula interesfintérica y hace mucho más sencillo el tratamiento. La que sigue. Fíjense que lo que hacemos es disecar, o sea, hacer una incisión en el surco interesfintérico entre ambos músculos, disecar el trayecto. Una vez que lo tenemos identificado, lo ligamos de un lado con material
reabsorbible, lo ligamos del otro y seccionamos el trayecto fistuloso. Nada más que eso. Sobre el orificio interno no se hace nada. Por eso es una buena alternativa cuando uno no encuentra el orificio fistuloso interno. Y es la única posibilidad. Ahora, si estoy frente a una fístula supraesfintérica o transesfintérica alta, llegar al trayecto fistuloso desde el surco interesfintérico no es nada fácil. O sea, uno tiene que saber quién habla y que tiene que tener experiencia es que habla de lo que sigue. La que sigue. Otra posibilidad es el placa anal, tiene una tasa de éxitos de un 40%, es una posibilidad, es un material de colágeno de cerdo, un biomaterial que se puebla de células, se coloca, el cono va hacia el orificio interno, este se ancla con puntos de material reabsorbible, la que sigue. Y otras técnicas son el BAF, la radiofrecuencia, células madre, plasma rico en plaquetas y el endovac. Son otras alternativas, pero bueno, me parece que no tiene mucho sentido hablar de esas. Yo creo que lo más importante es tener los conceptos básicos y claros. La que sigue, muchas gracias. Perdón por la tos. Bueno, doctor Muñón, la verdad, una excelente presentación, muy completa. Hemos visto muchos temas importantes, sobre todo para los cirujanos generales. Bueno, yo la verdad quería preguntarle primero usted habló sobre la fisura, como la esfinterotomía lateral interna, como el gol estándar, pero también nos comentaba sobre la esfinterotomía bilateral, y quería saber yo si tiene alguna indicación específica de la esfinterotomía bilateral o es la misma que con respecto a la ELI. Es lo mismo de los dos lados, ¿sí? Es una posibilidad, se ha visto que tiene, o sea, yo les conté, yo no tengo experiencia en hacer una esfinterotomía bilateral, pero sí en el lapso de un mes hacerla, porque el paciente no andaba bien, hicimos la esfinterotomía del otro lado, previa ecografía, para ver si lo que habíamos cortado lo habíamos cortado y estaba bien hecho, ¿sí? O sea que estaba comprobada y bien hecha la esfinterotomía lateral, la hicimos del otro lado y el paciente anduvo bien. No es claramente, o sea, es una esfinterotomía lateral, pero diferida, no como lo proponen estos. Es algo relativamente nuevo, no hay mucho, pero hay algunos. Es como la esfinterolisis. Son cosas más nuevas que uno las tiene que saber, pero lo que uno tiene que tener es el concepto de la esfinterotomía lateral, que es el gol estándar del tratamiento de la fisura. Es el mejor tratamiento hoy para la fisura crónica. Nos preguntan acá en el chat con respecto al dolor. ¿Sí? Con respecto... El dolor posoperatorio en la hemorroidectomía, Sí. ¿con qué lo manejamos? Sí. En general a los pacientes le damos antiinflamatorios, en general diclofenac, 1 cada 8, y los rescatamos con ketorolac sublingual con intervalos de 1 hora hasta 6 por día. En general eso lo hace el paciente durante la primera semana y después va mejorando. A veces a algunos pacientes les agregamos o sea, vamos por 2 vías y le agregamos Doloflix Forte, que es codeína más paracetamol, o tramadol, o sea, derivado de la morfina más ketorolac, pero tratamos de no usarlo por la constipación o usarlo solo en pacientes con enfermedad inflamatoria que no pueden recibir diclofenac, o AINES, perdón, en general. Bueno, por acá nos hacen otra pregunta, es excelente presentación. Paciente con fistulotomía, con sedal, con dolor postoperatorio y secreción serohemática,
¿qué conducta seguir luego de la caída del sedal? Con respecto al dolor, ¿no? Es que en general, una vez que el sedal cae, cortó la fístula, el paciente cura su herida. Ujú. No, no entiendo bien la pregunta, excepto que se haya caído el sedal o le haya quedado una herida, un lecho cruento. En general, el tratamiento del lecho cruento, lo que hacemos lo tratamos con una fisura, o le doy nitrodom o le doy Lupan proctológico y voy viendo. Si tiene mucho tejido de granulación, usamos nitrato de plata, lápiz, y le pasamos a la herida, y si no, cureteamos, lo llevo, le hago un examen bajo anestesia, evalúo bien, no vaya a ser que el paciente tenga una colección, no olvidarse que es una fístula y puede tener una colección, o haber recibido la fístula, ¿no? Hay que verlo, es muy particular el caso. Bueno, doc, yo quería hacerle también otra pregunta con respecto a un paciente un caso que nos tocó, un paciente que tiene un diabético, que tuvo ya con antecedentes de haber tenido varias hemorroidectomizado, que presentó cuadros de abscesos perianales a repetición y a posterior de eso hizo una estenosis anal. El paciente... No entendí el por qué hizo la estenosis. Volvémelo a plantear. Un paciente diabético que, ¿Sí? que está hemorroidectomizado, que ¿Sí? posteriormente presentó varios episodios de abscesos perianales a repetición. El paciente cada vez que iba al sanatorio era drenado. Sí. Posteriormente hizo fístulas que ¿Sí? también fueron tratadas, pero el paciente ingresa por guardia, por una oclusión intestinal, se hace el examen proctológico y se constata una estenosis importante de todo el esfínter, que inclusive no pasaba el dedo. En ese caso, Doc, lo que se le hizo fue colocarse una sondita rectal para ver si el paciente de cierta manera lograba pasar la etapa de la oclusión. Pero en ese caso, ¿qué se haría, Doc? ¿Se plantearía para una anoplastia o se propondría realizar posteriormente una colostomía? Lo que pasa es que, o sea, ese paciente tiene dos cosas. Tiene una estenosis anal, seguramente producto de la hemorroidectomía, y una fístula anal, o abscesos y fístula por la misma hemorroidectomía. Si yo no mal entiendo al paciente, un paciente diabético, Exactamente. obviamente que intentaría tratar de que resuelva la oclusión, y si resuelve la oclusión, lo que plantearía es hacerle una plástica con un... hay que estudiarlo, ¿no? Ver qué tipo de Claro. fístula tiene, si Pasa puedo que el hacer una... paciente justamente no está bien estudiado, justamente con lo que hablaba usted hace rato en la presentación, es un paciente que no ha sido bien estudiado para descartar que tenga una enfermedad inflamatoria o que Bueno, tenga otra enfermedad. bueno, por eso, o sea, hay que estudiarlo. Ustedes no se olviden que una de las, o sea, dentro de las cosas que uno puede ver en un paciente con enfermedad inflamatoria, por ejemplo un Crohn, es estenosis anal o anorrectal asociada a, pero no por el hecho de haber tenido una hemorroidectomía, por sí sola, ¿no? Por la enfermedad. Estenosis anal es la más frecuente, rectal o anorrectal. Puede tener fístula, puede tener fisura, o sea, todo eso puede ser parte de una enfermedad inflamatoria, o no, o puede ser secundario de una hemorroidectomía. Hay que estudiarlo. Yo le haría un buen examen bajo anestesia. Si puedo, a este paciente le haría una resonancia y obviamente una videocolor. Pero hay que sacarlo de la oclusión, y si no lo pueden sacar, por ahí le van a tener que hacer una ostomía. Eso no lo tengo yo al paciente, tendría que evaluarlo ustedes, es una posibilidad. Bueno, Doc, muchas gracias, ¿no? Muy clarito. No sé, el doctor Pero, si quiere hacer alguna pregunta. No, excelente y muy claro en cada una de las respuestas. Este,
Jorge. Pablo, creo que Sí. lo que el doctor Cruz te quiere preguntar es lo siguiente. Sí. Si un paciente tiene una estenosis anal Sí. por múltiples drenajes de absceso con cicatrices fibrosas perianales, donde el pulpejo del dedo casi no penetra. La pregunta es, ¿vos le resolverías la estenosis primero con un colgajo en casa, por ejemplo, bilateral? Porque no quedaría otra que hacer una colostomía a ese paciente para sacarlo del cuadro oclusivo. Entonces, primero, antes de llegar a una colostomía, tratar de hacerle un colgajo en casa bilateral. ¿Qué opinas vos? Pero- Digamos, para mejorar la estenosis. Lo que pasa es que, a ver, la estenosis es muy es larga, es corta. O sea, dentro de la estenosis anal, la clasificación de estenosis, leve, moderada, grave, corta, larga, circunferencial, o sea, de un sector, puede ser específica por una enfermedad específica o postquirúrgica. Hay muchas clasificaciones. Vos me decís eso y yo te digo, a ver, si la oclusión es por la estenosis, yo lo meto quirófano, lo dilato y tiene que resolver la oclusión. Es circunferencial. Está bien, pero si vos me hablas de una estenosis común, yo te digo cómo la resuelvo. El punto es, en un paciente con una estenosis y una oclusión, yo a la oclusión es muy probable que la resuelva durante un examen bajo anestesia, lo dilato, le pongo bujía, le pongo un balón, lo dilato, y la oclusión tiene que ceder. ¿Sí? Bien. Sí. Ahora, después, si vos querés, porque además ese paciente tiene fístulas, ¿no? Sí. Si, por ejemplo, el paciente nosotros tenemos ahora una paciente con una hemorroidectomía que viene con una estenosis anal por hemorroidectomía y dos fístulas. Una fístula interefintérica y una fístula rectovaginal. Y cuando viene con la fístula, o cuando tiene la fístula rectovaginal, le hacen una colostomía, porque salía mucha materia fecal por vagina. ¿Sí? Entonces hoy tenemos la paciente con la estenosis, una fístula interefintérica posterior por hemorroidectomía y otra fístula rectovaginal. ¿Qué hicimos con ese paciente? Fístulotomía de hora 5, que era posterior interefintérica, eso abrió el ano, entonces después le hicimos un flap de avance para resolver la fístula rectovaginal, la paciente está bien, ya curó, tiene su ostomía, ahora viene el cierre de ostomía. ¿Se entiende? Es otro caso, cada caso es particular. A ver, yo te puedo decir Sí. cómo resolver la estenosis, cómo manejarla, estenosis severa, le puedo hacer 1, 2, 3 colgajos. En una mujer nunca 4 porque tenés la vagina delante. Si es hombre le podés hacer 4 colgajos. O sea, podés hacerle, depende de la magnitud de la estenosis y el colgajo que vos elijas. Si quieren, algún día podemos charlar de estenosis anal, les puedo dar una charla, no hay problema, pero hay muchas posibilidades de colgajo, depende de la extensión y la altura de la estenosis, porque no es lo mismo una estenosis baja que una estenosis media o una alta o una de todo el conducto anal. O sea, vos no le podés hacer un PI o un IB a una estenosis larga del conducto anal, porque no te va a resolver, aunque se le haga bilateral. ¿Se entiende? Por ahí le tenés que hacer Sí. una S-plastia. Entonces, hay que ver, y en un paciente séptico que tiene fístulas, yo no sé si le haría colgajo. Yo creo que trataría de resolver la oclusión desde el punto de vista de un examen primero, y si no, una ostomía, y ver. A mí lo que no me gusta es diabético, tiene fístula
y tiene una estenosis. Exacto. ¿Se entiende? Sí, 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 perfectamente. Daniel, Mauricio. Y no sé si está Mauricio, sí. Sí, acá estoy. No, nada, felicitarte. La verdad que es un tema largo, porque cada patología tiene sus aristas y lo he resumido muy bien, a pesar de que se ha hecho un poco largo, pero la verdad que muy bien, clarísimo todo, y me gustó mucho lo de absceso diagnosticado, absceso drenado, cosa que no siempre vemos. Sí, 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 sí. Sí. Y eso es muy importante, siempre tener en cuenta que si uno lo deja libre evolución, un absceso puede hacer, como les dije, una fístula rectovaginal o un absceso drenado cerca del escroto y tener que hacer una incisión brutal para resolver por ahí hasta una fístula simple, porque eso se ve. Y lo otro interesante, pero ya es de terreno, me parece, del coloproctólogo, es un absceso alto. Por dónde se drena, cómo lo drena, eso es muy importante, pero me parece que no es para cirujano, eso es para un coloproctólogo. Totalmente. Te agradezco la participación y por haber colaborado con nosotros. Por favor, un gusto ha sido para mí. Y muchas Excelente. gracias a todos, en particular a Jorge, que es amigo, muy amigo, y al resto también, obvio, pero bueno, gracias. Gracias, Pablito. Muchas gracias por tu Te mando un abrazo. presentación. Excelente. Muchas gracias. Muchas Gracias a gracias, doctor Pablo. todos. En la semana que viene mandaremos las preguntas de la conferencia para que ustedes puedan obtener su certificado. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Muchas gracias, buenas noches. Buenas Chao, noches. hasta luego. Chao. Muchas Gracias a todos, que tengan buenas noches. Hasta luego.